Ya nos acompañan acá en la mesa de la revista Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia y Tecnología, Irene Cañas, presidente ejecutivo del ICE, Juan de Dios Cordero, del sindicato del ICE, y vía telefónica tendremos a Erwin Macís, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, quien recordemos que fue el que puso una moción aprobada después de hacer una comisión para investigar a nivel legislativo lo que está ocurriendo en el ICE. Bien, vamos a iniciar justamente con doña Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, porque se da esta suspensión por parte del Consejo de Gobierno de varios directivos, no en su caso, porque usted venía ingresando al ICE, y pues la pregunta acá que se plantea al inicio es qué está ocurriendo en el ICE en este momento, luego de tantos cuestionamientos, en nombramientos que se dieron, en decisiones sobre contratos, qué está ocurriendo en el ICE. Buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad nosotros continuamos trabajando, estamos en este momento ya a punto de lanzar la estrategia 2019-2023, que es una estrategia que tiene dos pilares principales. Uno es la creación de nuevos negocios, de nuevos ingresos, y el segundo pilar, que es sumamente importante, es cómo vamos a hacer la reingeniería financiera del Instituto Costarricense de Electricidad. En noviembre pasado hice una conferencia de prensa en donde mostré cómo están los números en este momento del ICE, y definitivamente es una prioridad en este momento trabajar para mejorar la situación financiera del ICE. ¿Cómo están esos números? Tal vez lo podríamos retomar, doña Irene, para iniciar. Vamos a ver, el corte que teníamos a final del año nos daba un impacto negativo, principalmente porque al tomar la decisión de posponer el proyecto de IQIS, eso implicaba que debíamos pasar a gasto una cantidad importante que se había invertido en los estudios del proyecto de IQIS. En este momento estoy a la espera de el cierre financiero del 2018, que todavía no lo tengo, entonces no podría referirme a un número exacto hasta tener ya la información del Departamento de Finanzas en cuanto al cierre del 2018. Sin embargo, no vamos a tener un panorama distinto al que di en noviembre, donde pues sí vamos a cerrar con un déficit importante. Justamente ese era Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE. Uno de los cuestionamientos que hacen algunos diputados y algunas figuras afuera, de que se habla incluso de que la situación financiera del ICE no está bien. Hay mucho por hacer. Definitivamente el 2018 no fue un buen año, sin embargo hay un gran impulso por diversificar los negocios. ¿Qué es lo que sucede? En electricidad tenemos que ya la venta de kilowatt-hora mensuales no seguirá siendo el único ingreso. ¿Y esto por qué? Porque los patrones de consumo han cambiado, la economía ha cambiado, ya no tenemos una economía de maquila donde se consume muchísima electricidad, sino que Costa Rica ha migrado a una economía principalmente basada en servicios. Al tener una economía basada en servicios, el consumo energético se centra principalmente en electricidad de iluminación, aire acondicionado y equipo de cómputo. Eso ha cambiado radicalmente el patrón de consumo. Otro aspecto que impacta es la generación distribuida. La generación distribuida, en palabras sencillas, el ejemplo más cotidiano es las personas que están colocando paneles solares para generar parte de la energía que consumen. Hemos ido en aumento, en el caso de Costa Rica, de tanto hogares, comercio, industria, que colocan paneles solares para generar su propia electricidad. Esto también ha impactado en lo que llamamos nosotros el consumo, la demanda de consumo, que históricamente hemos tenido. Entonces hay varios factores que hacen que ya el consumo energético no sea el mismo de hace años. Entonces, eso, ¿en qué nos impacta? Que no tenemos los mismos ingresos que teníamos anteriormente por venta de electricidad. En el sector telecomunicaciones el comportamiento es distinto que en electricidad, sin embargo también hemos tenido un impacto importante en cuanto a los ingresos. ¿Y eso porque la tecnología cambia radicalmente y igualmente los patrones de consumo? Hace unos años era sumamente importante
la voz en los celulares, o sea, que la gente hablara. Ya la gente casi no habla por celular, sino que usan el WhatsApp, envían mensajes de voz y ya el consumo de voz no es el mismo de hace unos años atrás. Los gustos de las generaciones son totalmente distintos. Entonces, eso nos exige ser una empresa mucho más ágil, mucho más flexible y poder reaccionar a los gustos del cliente y poderles dar realmente lo que necesitan. Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia y Tecnología. La semana pasada el Consejo de Gobierno decide suspender a varios directivos, prácticamente a todos, salvo doña Irene Cañas. Esto se da ya luego de varias denuncias, cuestionamientos. Al final, ¿qué pesó para que se tomara esta decisión la semana pasada? Buenos días. Muy buenos días a los compañeros y sobre todo a los radioescuchas y televidentes. Yo creo que antes de eso debemos de analizar un punto que para mí es fundamental. Uno de los puntos fundamentales de esto es que estamos en la mesa por una misma preocupación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la presidenta ejecutiva del ICE, los trabajadores del ICE y el pueblo costarricense. Yo creo que este es un tema de vital atención porque al final, sin lugar a dudas, el ICE es una institución, no solamente un ícono de Costa Rica, sino además de eso, una fuente de desarrollo y una fuente de competitividad a nivel país. Y por eso queremos un ICE sano. El pasado martes en Consejo de Gobierno, una de las cosas que nosotros analizamos fue, sin lugar a dudas, pues teníamos una notificación de que había supuestamente un hecho irregular en el nombramiento de la persona que ocupaba la gerencia interina. Además de eso, que eventualmente se pudo haber incurrido en algún proceso inadecuado para el pago de cesantías de unos funcionarios. Entonces, en aras de la transparencia y en aras de poder generar un procedimiento de la forma más adecuada posible y acorde a la legalidad, pues entonces nosotros escalamos el tema a Consejo de Gobierno y pues Consejo de Gobierno lo que nos recomendó, o sea, la sección jurídica, fue pues poder llegar y determinar, separar cautelarmente a estos miembros de la Junta Directiva para poder nombrar unos interinos de manera tal que se pudiera dar el proceso de análisis e investigación de lo que ahí se fundamentaba. ¿Qué es importante? Yo creo que una de las cosas importantes aquí es poder denotar que de parte del señor presidente de la República, de parte del gobierno, del Consejo de Gobierno, uno de los elementos fundamentales es poder darle al ICE todas las posibilidades, pues guiados por doña Irene, de poder lograr un posicionamiento estratégico, el cual logre pues poner a Costa Rica adelante. Estamos hablando de conectividad, estamos hablando de una matriz energética limpia, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de sostenibilidad financiera, estamos hablando de todos esos elementos que sin lugar a dudas vienen a robustecer el posicionamiento de Costa Rica en el país y a nivel competitivo. Y una de las cosas que es importante, y es que lo hagamos entre todos, porque aquí no es que el gobierno tenga la razón o que los... No, aquí es que lo trabajemos entre todos. Yo me siento muy contento que desde diferentes áreas hemos sentido ese apoyo y ese soporte para que las cosas vayan bien y las cosas que potencialmente no han estado bien se mejoren. Entonces, pues nosotros nos sentimos muy optimistas de todo este esfuerzo que a nivel de gobierno de la República se está haciendo, del poder legislativo y sobre todo pues ese deseo y esa lucha constante que desde los trabajadores del ICE, entre los ciudadanos, pues sentimos para que las cosas sucedan de la mejor manera posible en una institución sana y de cara a un mundo tan competitivo, tan interconectado, de tanta necesidad de energía limpia como el que actualmente tenemos. Juan de Dios Cordero, del Sindicato del ICE. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los televidentes, a doña Irene y a Luis Adrián, ministro de Ciencia y Tecnología. Un placer estar en este programa. Así es. Tal vez si nos comenta su posición con respecto a todo lo que está ocurriendo en el ICE y esta suspensión con los directivos. Vea, muy preocupado porque los trabajadores del ICE venimos denunciando desde la administración pasada, que estaba el presidente ejecutivo don Carlos Obregón, una serie de anomalías. Por ejemplo, la conformación del gobierno corporativo del ICE, donde con esa conformación desde el 2014 se elimina la gerencia general del ICE. Nosotros hemos hecho denuncias, yo estuve en este programa,
haciendo denuncias, y no solo de eso, ¿verdad? Venimos denunciando otras cosas que doña Irene apunta muy bien en la parte energética, y sabíamos que de alguna otra manera eso iba a repercutir sobre las finanzas del ICE, sobre la gobernabilidad, sobre los ingresos, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, y que hoy, en el inicio del 2019, se refleja en los estados financieros. Por ejemplo, denunciamos el haber llevado la institución a un 30%, la cogeneración eléctrica, y pasar de pagar 120 millones a 200, casi 50 millones de dólares por la cogeneración eléctrica iba a impactar no solo las tarifas, sino también las finanzas del ICE. Además de eso, una serie de proyectos, por ejemplo, fallidos, por ejemplo, Cablevisión, Fullmóvil, entre otros, que han sido de alguna u otra manera cuestionados y que nosotros solicitamos que se investiguen para sentar las responsabilidades del caso. Me parece que las responsabilidades no solo caen en la parte de las gerencias respectivas, sino también caen en el Consejo Directivo, porque doña Irene es nueva en la institución, bueno, ya no tan nueva, ya va a casi a cumplir un año, pero sí habíamos solicitado que se sentaran las responsabilidades, porque eso de alguna u otra manera estaba deteriorando la institución. Muy preocupado porque vienen 2 años muy fuertes de sequía por los fenómenos atmosféricos, y el ICE va a tener que recurrir a la generación eléctrica y también a recurrir un poco a la generación térmica. Y las plantas de los cogeneradores eléctricos, muchas de ellas están a punta de filo. Entonces él dice, va a tener que pagar esa energía, la utilice o no la utilice. Y entonces ahí vamos a tener un impacto serio no solo en las finanzas del ICE, sino también en las tarifas que van finalmente hacia el consumidor. Y por el otro lado, proyectos de telecomunicaciones que hemos denunciado. Hemos denunciado, por ejemplo, el PEMAF, que don Carlos Obregón impulsó antes de salir del ICE y que debía implementarse, se implementó muy mal y tiene un impacto interno que ha generado problemas, no solo en el sector de telecomunicaciones, sino en otros sectores, y que eso de alguna u otra manera ocasiona problemas en la gestión misma del sector. El caso de Cablevisión, la adquisición, la gestión misma de la empresa, también lo hemos denunciado. Y yo creo que ahora es una nueva oportunidad, viene un nuevo consejo directivo, es una oportunidad para que se investiguen las actuaciones, y no solo se investigue y se le dé un nuevo rumbo a la institución, de tal manera que el ICE siga siendo la institución icónica del pueblo costarricense, sino la institución líder que genera desarrollo y lleva desarrollo a todo el país. Ya tenemos vía telefónica a Erwin Macís, diputado del PUS, quien pues impulsó una investigación, una moción para que se investigue lo que está ocurriendo en el ICE. Buenos días, don Erwin. ¿Qué preocupa a los diputados para que se investigue lo que está pasando en la institución? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos a todos los compañeros de la mesa y a todos los que nos están escuchando. Pues bueno, desde luego que muy preocupados. La principal preocupación tiene que ver con el tema tarifario, es decir, a nosotros nos preocupa muchísimo el alto costo de la energía, el alto costo de la electricidad particularmente. Y así inició esta investigación, inició en la Comisión de Ambiente, donde doña Irene en un par de ocasiones nos acompañó, y pudimos evidenciar, por lo menos yo pude evidenciar y constatar que el ICE realmente venía con problemas reales, principalmente en la planificación. Específicamente en el tema, en la parte de electricidad, o en la parte energética, puedo evidenciar un exceso de endeudamiento. Es decir, a mí me parece que el ICE se sobreendeudó, visualizando una proyección de demanda eléctrica que no coincide con nuestra realidad. Es decir, se realizaron más inversiones de las que eran necesarias. Eso es número uno. Número dos, en la misma línea eléctrica no se cumplió con ninguna de las planificaciones sobre los gastos de las obras que se construyeron. Lo que quiero decir es que casi todas las obras que construyó el ICE al menos costaban entre un 80 y un 170% más
de lo proyectado. Eso no es normal desde mi punto de vista en ninguna obra, salvo que exista un descontrol, que no hayan supervisiones y que bueno, que se excedan en muchas partes en los gastos. Entonces inició la Comisión de Control del Ingreso y del Gasto Público una investigación. Ahora, conforme fuimos caminando y a partir del nombramiento actual que se hizo recientemente el señor Palermo como gerente, pues vamos a decirlo de esta manera, reventó una serie de información que llegó incluso a nuestros despachos sobre el tema de telecomunicaciones, y ahí nos preocupó muchísimo, pero muchísimo, ver algunos contratos que eventualmente presentan ruinosidad y que le ha generado realmente gastos bastante grandes al Instituto Costarricense de Electricidad. Entonces presentamos la moción en plenario para que se realizara una investigación completa, no solo en el área o en la línea de electricidad, sino también en el área de telecomunicaciones, y poder evidenciar si realmente existe alguna responsabilidad de funcionarios del ICE que hayan generado digamos, un gasto mayor al que el ICE tendría que dar en estos momentos. Sumado a esto, me preocupa, digamos, el exceso que se ha tenido en función de las leyes que en buena teoría han protegido al ICE y lo han potencializado. Yo presenté un proyecto de ley para que el tema de la confidencialidad que viene en el artículo 35 y 36 de la ley 8660 no se entienda como se está haciendo hasta el momento, sino que sea simplemente para la parte previa al negocio, y después de que el negocio esté ya dado y amarrado, un año después esa información pueda ser pública para que los ciudadanos, la Asamblea Legislativa y cualquier persona pueda realizar el contrapeso necesario. Pero en general veo problemas grandes de planificación, veo problemas grandes de endeudamiento, veo problemas grandes en que el ICE ha querido diversificar en áreas en donde considero yo que no es lo suficientemente fuerte, y entonces eso genera, pues desde luego al final, desde mi punto de vista, tarifas mayores, y realmente lo que en estos momentos requerimos son tarifas más competitivas para todos los costarricenses. Perfecto, muchas gracias, don Erwin Masip, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, que le pedimos que permanezca en línea para en pocos minutos volver a conversar con usted. Doña Irene dice, el diputado, veo problemas de planificación, problemas de endeudamiento, y también la semana anterior envió el Ministerio de Ciencia y Tecnología una nota pidiendo que se investigue este contrato entre el ICE y Huawei. ¿Se está dando ganancias con ese contrato o vienen más pérdidas para el ICE? Tal vez si nos comentan. Y al señor ministro, de una vez le dejo la pregunta, ¿se van a hacer otro tipo de investigaciones como esta? ¿Y a qué se quiere llegar con el contrato de Huawei? Doña Irene. Sí, es importante con el tema de la planificación anotar ciertos aspectos que son, vamos a ver, claves. Y es que durante muchísimos años, quien desarrollaba por excelencia los proyectos de generación eléctrica fue el ICE. A lo largo de la historia se abre la oportunidad para que el sector privado pueda desarrollar proyectos, pero también las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales. Lo que ha sucedido en los últimos años es que todos han desarrollado proyectos, generando así una capacidad instalada que supera las necesidades que hoy por hoy tiene el país en materia de electricidad. Y esto se relaciona mucho a lo que comenté anteriormente, el cambio en los patrones de consumo, la generación distribuida, en fin, sí es necesario hacer un alto y definir cómo vamos a ponernos de acuerdo con todos los actores del sector eléctrico y evitar que suceda más capacidad instalada de la que se requiere. En este momento tenemos proyectos que han sido desarrollados ya sea por el sector privado o por las empresas de electrificación rural, que no necesariamente son los óptimos para la combinación de plantas que tenemos en este momento. Que si es responsabilidad 100% del ICE, yo me atrevería a decir que no es una responsabilidad 100% del ICE.
sino que es una responsabilidad compartida entre los diferentes actores que tenemos. Hay una propuesta que se había iniciado en la administración pasada de una metodología de planificación integral que tome en cuenta lo que están haciendo las cooperativas, lo que están haciendo las empresas municipales y que definitivamente defina cuándo es o no necesario desarrollar más proyectos de generación privada o incluso proyectos ya sea del ICE o de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Son varios factores que debemos sumar antes de llegar a una conclusión de que es una mala planificación del ICE. No es una mala planificación del ICE, es un conjunto de responsables que hoy por hoy la prioridad es definir esa metodología integral de planificación que pongamos en la mesa a todos los que hoy por hoy están desarrollando proyectos. Que si somos unas tarifas más altas que la región o que otros países, creo que hay que saber cómo se compara y con quién se compara. Porque en la región tenemos varios de los países que hoy por hoy están subsidiando las tarifas eléctricas. ¿Esto qué quiere decir? Que se sacrifica algún otro sector, salud, educación, transporte, en fin, para subsidiar las tarifas eléctricas. En el caso de Costa Rica eso no sucede. Nosotros no subsidiamos las tarifas eléctricas. ¿Que podemos tener tarifas más competitivas? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso y justamente el equipo de trabajo a quien solicité el plan remedial de la parte financiera del Instituto Costarricense de Electricidad, a ese mismo equipo le dije, bueno, ¿qué otras medidas podemos tener para mejorar las tarifas? De hecho, la solicitud tarifaria que se realizó el año pasado ante la ARECEP, la hemos venido trabajando de la mano justamente con la autoridad reguladora para ver de qué manera se reconocen los gastos que ya incurrió el ICE, tanto en pagos de generación privada como en importaciones de electricidad, cómo se reconocen esos gastos de una manera que el impacto sea mínimo en los usuarios. Llegamos a una propuesta donde tanto la ARECEP como el ICE consideramos que es lo mejor. Estamos a la espera de la audiencia que por ley debe hacer la ARECEP y que finalmente se apruebe esa propuesta que hicimos de las tarifas. Reitero, es un tema que sabemos es clave para la economía del país y estamos trabajando en ver de qué manera mejoramos aún esas tarifas a todos los usuarios, tanto el residencial como el industrial, el comercial y el de servicios. Aquí, y tal vez retomando un poco la pregunta que me hacía, tal vez vale aclarar, la función nuestra como Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones es que ciertamente nosotros tenemos la rectoría en el tema de telecomunicaciones y pues servimos de enlace con el Consejo de Gobierno. Nosotros en la reciente sesión de Consejo de Gobierno, como Consejo de Gobierno, tomamos la decisión de solicitar información sobre algunas otras situaciones que se han ventilado pues en los diarios nacionales, en las noticias nacionales. Sin embargo, nosotros no estamos generando en esos términos ninguna investigación. O sea, en esto tal vez hay que quedar claro que nosotros, la idea nuestra es pues brindar todas aquellas fortalecimientos que desde el punto de vista del Consejo de Gobierno nosotros tenemos la obligación de dar. Tal es el caso de las situaciones con los procedimientos que nosotros abrimos. Sin embargo, desde el punto de vista de que este ente se convierte en un ente investigador, pues no, porque existen las diferentes instancias en donde pues dichas investigaciones, en caso de que así sean, pues se pueden llevar a cabo. Adicionalmente a eso, la idea nuestra como Consejo de Gobierno es estar enterados de algunas cosas, porque también existen principios de autonomía, los cuales nosotros respetamos total y completamente en función de la característica y la naturaleza que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad. Lo que sí existe como Consejo de Gobierno
y en este momento, en la figura mía como vocero del mismo, es pues poder estar enterados de las situaciones que ocurren y pedir información en el caso de que pues nosotros creamos como ente colegiado la necesidad de estar informado para poder tomar decisiones en el momento adecuado, acorde a las competencias nuestras, sin violentar ni transgredir ninguno de los principios de autonomía que por la naturaleza jurídica el ICE pues tiene. Sin embargo, sí se solicitó esta información con el contrato de Huawei. Por parte del Consejo de Gobierno se pidió que si se podía enviar información sobre el tema de IPTV y sobre el tema de Cablevisión, porque nosotros quisiéramos estar enterados acorde a las posibilidades y disposiciones y pues acorde a los lineamientos que para eso existen, porque como Consejo de Gobierno somos la Junta de Accionistas del Instituto Costarricense de Electricidad y pues entonces la idea es que estemos enterados de cuáles son las situaciones acorde a la cantidad de información que la ley permita pues que se nos brinde en este instante. Tenemos comentarios en redes sociales, antes de darle la palabra a don Juan Manuel para ver qué están diciendo nuestros seguidores en las redes sociales. El siguiente comentario es de Pablo Morales, que dice lo siguiente: los sindicatos de FIT avalaron la eliminación de la gerencia general en 2014 y ojalá ese tipo de errores no vuelvan a repetirse. Y Ted Rodríguez dice: aquí no saben gobernar, no saben administrar y no quieren hacer bien las cosas. Don Juan Manuel, tal vez, Juan de Dios, perdón, sí, vean, sobre el comentario. No es cierto que nosotros avalamos en ningún momento la desaparición de la gerencia general. De hecho, aquí anda un oficio de mayo y hay otros oficios y comunicados que hicimos las organizaciones sindicales. En realidad, el eliminar la gerencia general tenía varios problemas. En primer lugar, que la presidencia ejecutiva es el enlace entre Casa Presidencial, Consejo de Gobierno y la institución. Y así es el enlace no solo con el ICE, sino con la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, RAXA y Cablevisión. El hecho es que en su momento el presidente ejecutivo, don Carlos Obregón, parecía que quería más potestades. Entonces convirtió esa figura política de la presidencia ejecutiva y le agregó a sus funciones administrativas. Y no solo eso, también denunciamos que don Carlos Obregón hizo un grupito donde creó una gerencia prácticamente de administración y finanzas, creó también una gerencia jurídica corporativa y también creó otra gerencia de estrategia. Lo curioso y también denuncia nuestra es que ahí puso a sus amigos, puso a Julieta Bejarano en la dirección jurídica, puso a Randall Retana en la dirección de estrategia y subió a la administración, a la gerencia de administración y finanzas, que no eran gerencias, porque solo existía la gerencia general, gerencia de telecomunicaciones y gerencia de electricidad, eran las únicas que existía, y subió a las personas más allegadas a él. Entonces nosotros lo denunciamos, lo hemos venido denunciando, y cuando entra doña Irene Cañas se le envía este oficio. Ella entra, el 15 de mayo se le hace este oficio a doña Irene Cañas, y hay otro oficio del FIT y otro oficio de otras organizaciones donde hacemos la denuncia. Nosotros precisamente pensamos, bueno, ya la Procuraduría se pronunció, dijo que no se podía eliminar, habían la ley 449 y otras leyes que sustentan el no eliminar la gerencia general. Bueno, ahora se le está dando marcha atrás, creo que se debe volver atrás, pero nosotros insistimos que deben sentarse responsabilidades, porque los mismos responsables de eliminar la gerencia general son los mismos responsables de pagar las cesantías y son también los mismos responsables prácticamente de las acciones que se hicieron en Cablevisión, en Fulmóvil, las acciones contra del PEMAF que se dieron irregulares, y yo pienso que se debe investigar. La transparencia no tiene por qué dañar ni la institución ni nada. Nosotros exigimos transparencia, exigimos que los nuevos miembros del Consejo Directivo que se nombren deben ser gente proba, gente que no tenga rabo que le majen, y que lleguen con la mentalidad de sacar adelante la institución, porque yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos con esa finalidad. La institución debe seguir adelante, debe seguir por el buen camino, y nosotros como trabajadores estamos siempre en una actitud vigilante, viendo que las cosas a lo interno de la institución se hagan de la mejor manera y de la manera correcta. Don Erwin Macís, diputado, tal vez una reacción a lo que se ha hablado acá en este momento, acá
la mesa. Claro, bueno, vamos a ver. A mí me preocupa muchísimo que doña Irene, en este caso, nos indique que el ICE tiene, o sea, que no se reconozca la mala planificación que ha tenido el ICE. Y eso, es que es como tapar el sol con un dedo. Ciertamente, decir que, por ejemplo, la inversión de Cablevisión, que costó más de 12.3 millones de dólares, pero que además se ha tenido que meterle dinero en el 2014, 2.027 millones de colones, en el 2015, 5.536 millones, en el 2016, 5.536 millones, en el 2017, 9.908 millones para una empresa que al día de hoy ni siquiera esté regulada, ingresos versus gastos, me parece, digamos, sumamente preocupante. Yo creería, y así le puedo detallar una cantidad de inversiones que ha hecho el ICE, pero bastantes, con números bastante grandes de lo que nosotros tenemos. Es decir, eso no es una buena planificación, eso no es un buen indicador para poder decir que el ICE realmente es un buen actor, es un buen planificador. Me preocupa mucho esa parte, pero bueno, realmente igual podríamos hablar de Huawei o podríamos hablar de otra cantidad de contratos que yo los veo con alguna ruinosidad inmersa y que se los voy a pasar al ministro para que también los puedan revisar y ojalá pueda realizar alguna investigación al respecto. Pero en todo caso, nosotros desde la Asamblea Legislativa también vamos a realizar la investigación correspondiente. Ahora, aquí lo que realmente importa es hacer un alto en el camino, reconocer, esa parte es muy importante, reconocer lo que está mal del ICE y con toda franqueza decirlo como tiene que ser para que el ICE pueda partir a partir de ahora, digamos, de cero. Eso por un lado, y por otro lado, concuerdo definitivamente con el representante de los sindicatos en que las personas que se vayan a nombrar en la junta directiva tienen que ser personas realmente con un alto índice moral, personas muy éticas, muy bien reconocidas para que le puedan dar una visión renovadora a la institución. Doña Irene. Bueno, con don Erwin hemos conversado largo y tendido tanto en las comparecencias como en otros espacios, y a mí lo que me gustaría pues aclarar es mi intervención que hice hace unos minutos. Me concentré en electricidad e incluso pues dije que es necesario una metodología más integral de planificación en la parte eléctrica. Telecomunicaciones es otra historia, y es otra historia que hay que revisar. Yo estoy totalmente de acuerdo que las cosas se pueden hacer mejor. Los cuestionamientos que hay sobre Cablevisión, que hay sobre Huawei, que hay sobre IPTV, todo eso se está analizando y todo eso se está revisando. ¿Qué es aquí lo importante? Y es que en materia de telecomunicaciones los cambios son sumamente rápidos. Lo que hoy es un buen negocio ya no lo es en un año, porque la tecnología cambia y los gustos evolucionan. Yo no me voy a referir con detalles del tema de IPTV y de Huawei, porque en este momento se están haciendo todos los estudios a partir de las denuncias. En fin, sí sé que es un caso que tiene ya varios años, y yo preferiría referirme cuando ya tengo toda la información validada y revisada. Sin embargo, el gran reto que tenemos nosotros como institución es esa agilidad y esa flexibilidad para lo que hoy es un buen negocio y ya no lo va a ser en un año. ¿Cómo vamos a transformarnos? ¿Cómo vamos a ser de verdad más rápidos en esa reacción? Porque ¿qué sucede? Que en la administración pública, mientras hacemos toda la tramitología para comprar una plataforma, comprar una tecnología, lo que nos queda de vida útil, por decirle de una manera, son meses. Entonces, de verdad que tenemos que ser más ágiles, porque en materia de telecomunicaciones, de todo lo que es información digital, etcétera, las cosas cambian muy rápidamente. No pienso ni pretendo tapar el sol con un dedo.
para nada. O sea, en este momento estamos poniendo sobre la mesa todo aquello que tenemos que mejorar. Y yo creo que para todos es conocido que en este mundo todo se puede mejorar, todo. Y esa es la tarea que tenemos en este momento. ¿Qué aprendimos del pasado? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos? ¿Qué errores no debemos repetir? Y definitivamente cómo avanzamos en una institución que es pilar del desarrollo del país, dándole soluciones a todos los sectores de la economía de una manera eficiente, de una manera óptima y en la velocidad que se requiere responder. Yo creo que ahí tal vez quisiera, porque yo quisiera retomar algo que se ha mencionado por parte tanto de don Juan de Dios como por parte del diputado Macís y doña Irene, y es la oportunidad que en este momento tenemos de encontrar ese punto de inflexión para poder mejorar lo que no se ha hecho bien, corregir lo que se ha hecho mal y además de eso, pues llegar y gestar cuáles son las medidas a los siguientes 5 y 10 años. Cuando nosotros hablamos del Instituto Costarricense de Electricidad, tenemos que verlo como un eje en los procesos de transformación digital. O sea, estamos en plena entrada en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología, las telecomunicaciones, la energía son elementos fundamentales para el desarrollo de las naciones. Entonces, estamos en una oportunidad y a mí ciertamente me complace oír que desde el grupo sindical, desde el grupo de trabajadores, desde el grupo de la Asamblea Legislativa dentro del Poder Ejecutivo, existe esa conciencia sobre la necesidad de poder rectificar todos aquellos elementos que deban rectificarse y fortalecerse aquellos que deban de fortalecerse. Uno de los temas importantes es, nosotros estamos en el proceso de esperar, porque doña Irene nos va a presentar la estrategia sobre la cual ella viene trabajando y nosotros pues confiamos plenamente en que sea una estrategia pues que considere estos elementos sobre los cuales pues debe construirse el ICE de los próximos 10 y 15 años y sobre todo pues con esa capacidad de adaptabilidad que creo que es uno de los elementos esenciales que exigen hoy las empresas que están metidas en el mundo de la tecnología y en el mundo de desarrollo de la transformación digital. Y ciertamente el que exista un bloque de todos los diferentes sectores, con todos los puntos de vista, con los que hay que mejorar, los que hay que investigar, los que hay que cambiar, yo creo que nos representa una oportunidad histórica para esta institución icónica que tanto le ha dado a Costa Rica y que tanto tiene más por qué darle en los próximos años. Don Juan de Dios Cordero. Sí, bueno, yo creo que concordamos los que estamos en la mesa en que el ICE es una institución que debe seguir adelante y que debe brindar nuevos servicios y nuevos desarrollos. Hay que hacer ajustes. Creo que hay que hacer un análisis, como dice don Erwin y también don Luis Adrián, de qué es lo que ha pasado y eso sirve para reformular el futuro. En este caso, nosotros sí lamentamos mucho la pérdida de 570,000 clientes que se nos han ido por parte de la portabilidad numérica, lo que hemos perdido en ingresos en telecomunicaciones por la parte de venta de tiempo aire, pasamos de 18,000 millones mensuales a 9,000 millones mensuales, y yo creo que eso hay que ponerle la lupa, eso no lo podemos dejar pasar, y también pienso que esa debe ser una reformulación para hacer las correcciones, hacer las mejoras, y creo que Costa Rica se merece. El ICE es de todos los costarricenses, el ICE es suyo, televidente, el ICE es de todos, y yo creo que entre todos debemos protegerlo, tenemos que sacarlo adelante. Y hace poco hubo una noticia de una empresa que estaba haciendo un fraude por simulación con activos, y el ICE no puede hacer eso. Yo creo que los costarricenses lo ven, los costarricenses lo saben, el ICE sigue siendo fuente de desarrollo, y también hay que investigar a la competencia, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, porque eso no se puede dar en este país. Se asumía que la competencia iba a venir a aportar desarrollo, iba a venir a aportar y a generar y a disminuir las brechas entre los costarricenses, y pareciera que no es así. Yo creo que eso hay que poner la mano dura, no solo a la gente que ha cometido cosas internas, pero también externamente. No podemos permitir los costarricenses que esas situaciones pasen y seguir hacia adelante, seguir con un ICE más fuerte, más
un ICE que es suyo, televidente, y es de todos los que estamos aquí. Tenemos 4 comentarios. Dice Jessy González, ¿qué piensa la administración sobre la eventual instalación de más proyectos hidroeléctricos en el país? Ya que escucho que hay muchas empresas en ese sector. Eva Araya Vega dice, el ICE no puede seguir consumiendo la energía de los cogeneradores. La prioridad es el ICE mismo y no el negocio de los otros. César, tenemos otros 2 comentarios. Así es, José Ugalde dice, en el periodo 2014-2018 el presidente ejecutivo implementó una política de opacidad deliberada con la complicidad de muchos. Esto no debe volver a pasar. Mario Villalobos dice, ¿cómo le cuesta a Arice pagarle a los privados el servicio por lo que compra de electricidad privado? Es una pregunta, dice, que tiene que pagarle más caro. Por otro lado, celular, ¿cuánto le está generando a las operadoras privadas por el uso de la red nacional de peaje? Es la consulta que hace Mario Villalobos. Ya tenemos que ir cerrando, tal vez, don Erwin Macís, rápidamente para una conclusión y un poco cómo va a estar trabajando la comisión que investigará estos temas del ICE. Bueno, la comisión lo hará con la mayor responsabilidad del caso, tratando de evidenciar todo lo que no esté bien, los contratos ruinosos, con el objetivo de poder depurar la institución y de poder lograr que se pueda replantear de aquí en adelante, porque el ICE realmente de todos los costarricenses, todos crecimos inspirados y creyendo en esta institución. Ahora bien, a mí me parece importante que existe ganas por parte de todos los actores de que esto sea de esta manera. Yo esperaría realmente que el ICE pueda tener un modelo competitivo y principalmente porque una buena o mala decisión del ICE repercute en todos los costarricenses. Es decir, lo que a nosotros más nos interesa es tener tarifas competitivas para que nuestras empresas puedan competir con el resto de los países cercanos y además para que en nuestros hogares llegue una mejor tarifa, no solo eléctrica, sino también en telecomunicaciones. Antes de finalizar, doña Irene, si usted quería referirse a los comentarios, específicamente me llamó la atención el tema de los cogeneradores. Sí, la ley 7200 es la ley que permite la generación privada y la compra de esa electricidad. Debe ser generada con fuentes renovables. En este momento, la mayoría de esas plantas generadoras son hidroeléctricas o eólicas. En estos momentos hay contratos que están vigentes y esos contratos son los que establecen las reglas de cómo se va a comprar la energía y a qué precio. Estamos ya cercanos a que en este año 2019 se van a vencer 2 contratos que ya tienen 20 años de estar vendiendo la energía al ICE, y lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa es justamente negociar con estos generadores las nuevas reglas una vez que ya ellos pagaron la inversión del proyecto, de manera que sea un ganar-ganar de ambas partes, que el ICE no se amarre 100% a tener que comprar en todo momento, aunque no requiera la energía, sino una flexibilidad donde nos permita de verdad poder optimizar esa generación de parte de los privados. Esto, como les digo, es una ley. En este momento hay contratos que están vigentes y hay que honrar esos contratos, pero definitivamente en el futuro cercano no vamos a requerir más plantas, y yo me atrevo a decir que de ningún tipo, ni solar, ni eólica, ni hídrica, porque tenemos satisfecha la demanda por los próximos años. Sí debemos de ir pensando para el momento en que se requieran cómo deberían de ser esos contratos, de manera que sea siempre en beneficio de los consumidores, al final del día la composición de la generación y el costo que va a tener esa electricidad que le estamos brindando a los sectores. Bien, muchísimas gracias a Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE. Gracias también a don Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia y Tecnología, a Juan de Dios Cordero, del sindicato del ICE, y también al diputado Erwin Macís, que nos acompañó vía telefónica. Así es, vamos a una pausa, ya regresamos con más información. Regresa a nuestro horario estelar, La Pulpería. Disfruta de la primera temporada de una serie que marcó al pueblo costarricense por su fuerte compromiso con nuestros